Tome sus lugares, hermanos. Justicia y paz en Jesús. Justicia y paz en Jesús. Hoy estamos iniciando lo que llamamos el Adviento. El Adviento. ¿Qué es el Adviento? A lo mejor ustedes ya vieron ahí algunas velas en la mesa, ¿verdad? Tiene que ver con esperar la venida. Esperar la venida ¿de quién? De nuestro Salvador. Y en este tiempo de Adviento estamos recordando y vamos a estar hablando acerca de cómo el pueblo de Dios estaba esperando la venida del Salvador, cómo el pueblo de Dios estaba preparándose para la venida del Salvador y cómo en las Escrituras encontramos anuncios y encontramos claras formas en que nos habla sobre la venida del Salvador. Y este Salvador del que se nos habla, este Salvador que se había prometido, este Salvador que se estaba anunciando, traía cosas específicas. Y entonces nuestro pasaje tomamos algunos aspectos que habla sobre la justicia y la paz que tiene que ver con el Adviento. Titulamos también el tema general de nuestro mes, de este mes de diciembre. En esta ocasión, estas celebridades sería Jesús nació. Y la frase así a simple oída pues es sencilla: Jesús nació, pero la palabra Jesús quiere decir Salvador. Es casi lo primero que se anuncia cuando le anuncian a José: si llamará su nombre Jesús, y cuando le anuncian a María: llamará su nombre Jesús, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces la palabra Jesús nació representa varias cosas. Nació el Salvador, o el Salvador nació. Jesús nació también tiene que ver con el tiempo se cumplió, porque estamos hablando del Adviento y estamos hablando de cómo era anunciado y cómo era esperado el Salvador, y entonces el tiempo se cumplió. Ya no lo está esperando como en ese entonces. Nosotros sabemos que Jesús vino. También el Jesús nació tiene que ver con Dios mismo se humanó. Y el pasaje que tenemos hoy aquí de Jeremías es muy interesante porque le llama al Señor Jesús con uno de los nombres de Dios, Jehová. Jehová, dice el Señor Jesús. Jesús nació también tiene que ver con la Navidad llegó, es decir, el nacimiento. Ahorita estamos en el Adviento, pero Jesús nació quiere decir la Navidad, la natividad. El Señor Jesús nació. Entonces, si la Navidad no tiene a Jesús, o sea, si la Navidad simplemente es una celebración sin Jesús, entonces no es Navidad, porque la Navidad es Jesús, la Navidad es el nacimiento del Salvador. Entonces, estaba diciendo que estamos iniciando este tiempo de Adviento. Y este pueblo de Israel estaba esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, y en varias ocasiones el pueblo falló. El pueblo se equivocó y muchas de estas veces sufrió las consecuencias de sus errores. Pero Dios, en su bondad y en su amor, prometió salud, prometió salvación a través de Cristo. Y entonces estaremos en este tiempo de Adviento recordando algunas de estas promesas, ya lo mencioné, a través de algunos de los profetas, cómo es que esto está marcado en las Escrituras y cómo fue que tuvo cumplimiento. Hay una doble forma de ver el Adviento, el advenimiento. Porque una forma de ver el Adviento es cómo el pueblo de Israel se preparó para la venida del Señor Jesús. Pero para nosotros hoy es importante el Adviento porque también tiene que ver de cómo nos estamos preparando hoy nosotros
para la segunda venida del Señor Jesús. Porque ahí están las promesas. Y la Biblia nos muestra cómo se cumplieron las promesas del Antiguo Testamento, pero también nos marca las promesas de la segunda venida del Señor Jesús. Y entonces, así como el pueblo de Israel estaba a la expectativa esperando al Salvador, nosotros como pueblo de Dios, como la iglesia de Cristo Jesús, estamos a la expectativa esperando al Salvador, que el Salvador regrese. Y bueno, quiero invitarles a que vayamos a la Biblia, a la Escritura, el pasaje que acabamos de leer, y en lo personal me gusta poner siempre en contexto nuestro pasaje. Creo que ya hemos estudiado en algunas ocasiones Jeremías, y a Jeremías le tocó vivir un tiempo triste, un tiempo muy duro, muy difícil, que le tocó vivir el sitio de Jerusalén, él estando ahí, vivir cómo fue rodeada la ciudad y cómo fue tomada. Y es un tiempo en que pues el pueblo de Dios pensaba que podía hacer lo que quería simplemente por ser el pueblo de Dios. Decía, nosotros somos el pueblo de Dios y no nos va a pasar nada, ¿no? Nosotros somos el pueblo de Dios y como somos el pueblo de Dios, Dios cumple sus promesas y Él dijo que nos iba a guardar y no nos va a pasar nada. Nada más que ellos se olvidaban de que el pueblo de Dios, Dios les había dicho, si ustedes cumplen, ¿se acuerdan allá en Deuteronomio? Las promesas, las bendiciones, pero también, por otro lado, dice pongo delante de ti, así dice el pasaje, la bendición y la maldición. Escoge, Dios le dice a su pueblo, escoge qué quieres, la bendición si cumples, o la maldición si no cumples, si no buscas a Dios. Entonces el pueblo de Dios decía, pues queremos la bendición, pero no quería cumplir. Y entonces trajo como consecuencia la maldición muy fuerte, y a Jeremías le tocó vivir esto en carne propia, ¿verdad? Podríamos decir. Y qué era lo que él tenía como mensaje al pueblo de Israel, es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en nuestro pasaje. Entonces estamos en Jeremías, y fíjense, si regresamos leímos Jeremías 23, ¿verdad? Los voy a regresar un poquito hasta el capítulo 19, para que veamos, fíjense, lo que acabo de mencionar ahorita y cómo, cuál era el mensaje que Dios le pidió a Jeremías que dijera, ¿no? Ahí habla del mensaje de la vasija, ¿no? Y voy a leer los primeros versículos. Dice, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro de alfarero y lleva contigo a los ancianos del pueblo. Fíjense, le estaba diciendo, ve, lleva a los ancianos, a los que se supone que saben, a los que saben de la palabra de Dios, a los que deben ser los guías, ¿no? Y de los ancianos, de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Gimón, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. No lo que tú quieras, Jeremías, sino vas a hablar lo que yo te digo, ¿no? Y entonces dice ahí, versículo 3. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron, me enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre inocente. ¿Sí? ¿Se fijan? O sea, el mensaje que tenían que ir a decir. Ellos se creen que son el pueblo de Dios, pero han estado actuando en contra, ¿no? Y fíjense, hasta el final del capítulo, el versículo 14, dice, y volvió Jeremías a Tofet, a donde le envió Jehová a profetizar, y se paró en el atrio de la casa de Jehová, es decir, en la entrada, el atrio es la entrada, ¿no?, del templo, y dijo a todo el pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas y todo el mal que hablé contra ella, porque había endurecido su cerviz, no para oír mis palabras.
Entonces ese es el mensaje, pero fíjense, los sacerdotes, si seguimos leyendo, los que deberían de saber, pues se enojaron con Jeremías, ¿no? Se enojaron con Jeremías porque él estaba predicando lo que Dios, el mensaje de Dios. Porque a los sacerdotes en aquel momento les gustaba, dicen, endulzarle el oído a las personas, ¿no? Dicen, no te preocupes, no es tan malo. Eso que estás haciendo, pues está bien. Bueno, sí es un poquito malo, pero no es tan malo. ¿Sí no he escuchado eso? Entonces, fíjense, en el siguiente capítulo vemos cómo Jeremías sufrió las consecuencias de él predicar la palabra de Dios. Sufrió las consecuencias de ser fiel a Dios. Y cómo los que deberían enseñar al pueblo, en vez de decirle a Jeremías, ay, pues Jeremías, ya nos trajiste el mensaje de la palabra de Dios, gracias por exhortarnos, pues vean lo que le hicieron, ¿no? Capítulo 20. Dice que el sacerdote, o sea, líder de los sacerdotes, dice sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, o sea, podríamos decir de los menos, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, lo que acabamos de decir. ¿Y qué fue lo que hizo? Versículo 2. Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y el día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo y le dijo entonces Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino mago. Bueno, ahí le dice varias cosas Jeremías al sacerdote que lo había castigado. Ese pasaje es tremendo porque, bueno, no me voy a detener en él porque podríamos hablar mucho acerca de ese pasaje donde Jeremías le dice a Dios, le reclama a Dios, dice, pues tú me mandaste a dar este mensaje y mira lo que me está pasando. Dice, me sedujiste, Dios así le dice, ¿no? Yo no quería porque pues sabía todas las consecuencias que iba a tener, pero no me pude detener. Dice, ahí es ahí donde está este texto, dice, pero Jehová está conmigo como poderoso valiente. Bueno, sigo adelante, el capítulo 21. Capítulo 21, Dios anuncia que Jerusalén será destruida. Y anuncia lo contrario de lo que decían los demás profetas. O sea, Jeremías dice, pues todos ellos les dicen que no va a pasar nada, pero Dios dice que sí nos va a castigar por no hacer lo que debemos de hacer. Capítulo 21, leo los primeros versos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías, fíjense, el rey envió a él a Pasur, al que acabamos de mencionar, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masaías, para que le dijesen, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace la guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá sobre nosotros. Entonces están diciendo, el rey le mandó decir a los sacerdotes, consulta. ¿Y qué le dijeron los sacerdotes? No te apures, no va a pasar nada. Dios nos va a proteger de este señor Nabucodonosor como nos ha protegido muchas otras veces. Pero Dios le dice en ese capítulo, no, sí los voy a destruir, sí voy a destruir, capítulo. Voy a destruir a este pueblo que es un pueblo rebelde. Capítulo 22, rápido, ahí nos vamos. Ahí va el juicio hacia los reyes, es decir, hacia los políticos que no quisieron oír la palabra de Dios. Y entonces ahí va el juicio hacia aquellos que son rebeldes ante Dios. Leo versículo 3, capítulo 22. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Pero lo que vemos en este capítulo es, y nos pinta este capítulo, la situación de la sociedad, que no era lo que Dios deseaba, que no era lo que el pueblo de Dios tenía que hacer. Los gobernantes del pueblo eran corruptos,
y lo que se vivía era injusticia, podríamos decir descomposición social en general. Nada se parecía a lo que hoy día vivimos aquí en nuestro país, ¿verdad? O tenemos que decir que se parecía mucho a lo que hoy vivimos en nuestro país. Entonces llegamos a nuestro capítulo, el capítulo 23, nuestro pasaje, y dijimos que estamos hablando sobre el Adviento. Qué interesante, ¿verdad? Y nuestro tema, dijimos, es justicia y paz en Jesús. Pero la primera parte de nuestro pasaje nos habla y nos anuncia, es una denuncia contra los pastores. ¿Qué es lo que hacían los pastores? Dice que dispersaban las ovejas y dispersaban el rebaño. Y resalta que si se está viviendo toda esa situación, el pueblo de Israel, ¿qué es lo que estaba viviendo? Estaba a punto de ser tomada, estaba sitiada. Dios había dicho que iba a destruir a Jerusalén y lo hizo. Dios había dicho que iba a castigar a los reyes y lo hizo. Pero está diciendo que la causa de todo eso, de esa descomposición social, es lo que está pasando en la vida o dentro de la vida, podríamos decirlo de esta manera, religiosa en el pueblo de Israel. Los pastores no estaban haciendo lo que tenían que hacer. Los pastores no estaban enseñando la palabra de Dios. Por el contrario, los pastores estaban dispersando las ovejas, ahuyentando el redil, estaban haciendo cosas que no deberían de hacer. Versículo 2. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestra obra, dice Jehová. Y aquí yo me detengo y ¿por qué hago esta pregunta? ¿Por qué era tan importante hacer todo este recuento? Fíjense, porque estamos hablando sobre el Adviento y estamos hablando sobre la promesa de Dios y cómo tienen consecuencias todo esto, lo que están haciendo los pastores. Es interesante y es importante porque como pueblo de Dios muchas veces no nos damos cuenta de que todo lo que pasa allá afuera tiene que ver con lo que la iglesia está haciendo o está dejando de hacer, con lo que los pastores están haciendo o están dejando de hacer. Y aquí me gustaría detenerme un poco para reflexionar. Y lo primero que quisiera hacer, una pregunta: la iglesia, o como iglesia y como pastores, ¿estamos cumpliendo con nuestra tarea hoy? ¿Con lo que debemos de hacer hoy? No es que nos hemos quedado demasiado encerrados en nuestras cuatro paredes y no estamos cumpliendo con la tarea. Y si está pasando lo que está pasando allá afuera es porque muchas veces nosotros no hemos hecho lo que nos corresponde. Hoy día hablamos, y yo se los menciono, yo sé que como pastores todos tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y yo a veces les hago esta mención. Bueno, es que ahora también creemos en el sacerdocio universal y que cada creyente es un sacerdote y que cada creyente, podríamos decir, tiene una responsabilidad de conducirse conforme a la palabra de Dios. Hoy he escuchado a varios pastores, porque pues tenemos reuniones y a veces trabajamos y hacemos algunas cosas, pero hoy he escuchado una frase que se me hace común, a lo mejor algunos de nuestros hermanos aquí ancianos que han ido a estas reuniones. Esta frase es cuando los pastores se refieren a algunos pastores
de antaño y dicen, ay, como los pastores de la vieja guardia. ¿Se han escuchado esto? Los pastores de la vieja guardia. Se refieren a algunos pastores en nuestro tiempo, o más bien que eran muy exigentes. Y algunos dicen que su presencia imponía. Que eran pastores que se les respetaba mucho y es que sus vidas y su trabajo eran de mucho testimonio. Y a lo mejor algunos pensarán, bueno, en nuestro presbiterio, nuestro sínodo, y ya piensan, el hermano Marcelino Ortiz, el pastor Vidal Valencia, pastores de la vieja guardia. Repito, hombres que por su trabajo y su ministerio, pues decían, no, pues el pastor. Pero ahora como que la figura del pastor ya, ay. Pero ¿qué es lo que ha pasado en nuestras iglesias y cómo es la vida en nuestras iglesias el día de hoy? Cuando vemos a los pastores de la vieja guardia y vemos a los pastores, a los miembros de los pastores de la vieja guardia y de los nuevos. ¿Cómo eran los ancianos de la iglesia antes? Que misioneros, visitadores, ancianos estoy hablando. Evangelistas también. Y cómo ahora nos encontramos con diferentes situaciones con los pastores y los ancianos. Y voy a poner nada más un ejemplo así. A veces los pastores que eran muy exigentes y cómo se llevaban las fiestas, voy a hablar de las fiestas cristianas y las fiestas del mundo. Y yo no podía ver, las fiestas de los cristianos y las fiestas del mundo. Y bueno, no quiero poner muchos ejemplos, pero ahora nos damos cuenta que de repente hay pastores que no solo están en la fiesta, sino son los que abren la fiesta y los que hacen las cosas ahí en la fiesta. Y antes no se veía igual así las cosas, porque el cristiano tenía que dar testimonio y ser luz en medio de las. Y ahora, pues como que se comienza a relajar la cosa y pues uno va a una boda, unos 15 años, cualquier tipo de festividad de uno de los hermanos de la iglesia y va a una del mundo y prácticamente es lo mismo. Igual, no hay diferencia. Pero dejemos de eso, la vida cotidiana, la vida de todos los días. Hay veces que uno de repente ya conoce a una persona de mucho tiempo y de repente se entera uno de que es cristiano, que es evangélico y también de hace muchos años. Pero en su forma de hablar, su forma de vestirse, su forma de conducirse con todos los demás y todo esto, no podía entender. ¿Y es cristiano? No hay una diferencia. ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos tratando? Lo de puntualizar. ¿Cómo estamos esperando, porque estamos hablando del Adviento, al Señor? Como Jerusalén estaba esperando ser sitiada, o estamos esperando al Señor buscando la bendición. ¿Qué es lo que esto representa? Y entonces aquí viene la profecía, el mensaje que trae Jeremías, iba a decir Isaías, que trae Jeremías del Mesías, del Salvador. Versículo 5. Como dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey.
el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, y habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿De quién está hablando Jeremías? ¿De quién está hablando Jeremías? Del Señor Jesús. Jeremías está hablando. Como iglesia a lo mejor y como pueblo de Dios está diciendo ahí Jeremías, ahorita estamos viviendo una descomposición total en los pastores, en medio del pueblo de Dios, pero Dios, cuando viene Jesús a reinar, cuando viene Jesús a tomar el control, ¿qué es eso de que es el rey? Es el que gobierna, es el que dice, y yo a veces se los digo, no es una visita en la casa, es el que dice qué es lo que se hace en la casa, el que manda en la casa, el que da las instrucciones sobre lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. Cuando dejamos que Dios sea el que gobierne en la casa, entonces las cosas cambian. Viene días, dice Jehová, que levantaré a David, ¿qué? Renuevo justo. Varios pasajes nos presentan al Señor Jesús como el linaje de David. Mateo así empieza. El Evangelio de Mateo empieza dándonos toda la genealogía para enseñarnos el linaje del Señor Jesús. Los fariseos no podían entender que Jesús fuera el Mesías, el prometido, porque ellos pensaban que el Señor Jesús era el de Nazaret, ¿verdad? Y decían, pues es de Nazaret. ¿Y cómo? Y hasta algunos de los discípulos cuando le dijeron, ¿de ahí puede salir algo bueno? No. Pero no entendían que él había cumplido, y precisamente eso es lo que celebramos, había cumplido con todo al ser de Betlehem, de la casa del pan, de Belén, descendiente de David. Entonces, cuando está hablando, levantaré a David renuevo justo. ¿Qué es eso de renuevo? Algo que va a surgir, que lo que sí surge a la planta, ¿verdad? Como un brazo nuevo, justo, que va a reinar como rey. Es decir, Él va a ser el que tenga el control. Él va a ser el que tenga control. Y no es que Dios haya perdido el control, Dios siempre ha gobernado y siempre tiene el control sobre todas las cosas. Pero es cuando nosotros dejamos que Él tenga el control sobre nuestra vida. Nosotros hablamos de, ¿ustedes han escuchado los oficios del Señor Jesús? Oficios de Cristo, ¿sí? Profeta, sacerdote y rey. Profeta es el que trae el mensaje de Dios al hombre. Sacerdote es el que trae al hombre y presenta delante de Dios. Esa era la función del sacerdote. Cuando el pueblo había pecado y el pueblo traía sus ofrendas, el sacerdote era el que traía al pueblo y lo presentaba delante de Dios. Y el rey es el que gobierna, el que dice qué es lo que se hace, y ya lo mencioné, y el que dice qué es lo que no se hace. Y entonces dice aquí, en nuestro pasaje, reinará como rey. Y si se fijan en su Biblia, dice como rey con mayúscula. Y hablamos del Adviento, y hablamos del gozo, de la paz, de la alegría. Y dice, fíjense, el cual será ¿qué? Dichoso. Dichoso. Porque habrá juicio y justicia en la tierra. Muchas de las cosas, de las situaciones que enfrentamos es porque nos sentimos estamos viviendo en una sociedad con injusticia, lo que nos causa molestia, lo que me trae esa ansiedad o esa preocupación es tanta injusticia. Vemos a nuestros hijos o vemos a nuestros seres queridos sufriendo por alguna situación y decimos, ay, eso me causa este sentir. Pero el Señor
reina y Él cuando Él gobierna es puntual en traer gozo y alegría porque hay justicia en la tierra. ¿Qué es lo que trae también, según nuestro pasaje, versículo 6, la primera frase? Eso, en sus días será ¿qué? Salvo Judá. ¿Qué trae? Salvación. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. En sus días será salvo. Cuando viene el Señor Jesús, Él trae ¿qué? Salvación. Él trae ese poder ser libres completamente de lo que nos oprime, de lo que nos esclaviza, de lo que nos ata, de lo que nos lleva a la condenación. Muchos no se dan cuenta de cómo un pequeño pecado o una pequeña falta, un mal hábito nos lleva y nos está conduciendo hacia la muerte eterna. Pero el Señor Jesús trae ¿qué? Trae salvación. Él trae salvación, Él trae gozo, trae paz. Y algo interesante también en este pasaje, les decía, es la frase de cómo se va a llamar. La última parte del versículo 6, ¿cómo dice? El cual le llamarán ¿qué? Jehová, justicia nuestra. A ver, ¿de quién dijimos de que está hablando el pasaje? Del Señor Jesús. Pero entonces, ¿cómo le llama aquí? Jehová. Y nada más para que entendamos un poquito la dimensión de lo que tiene este pasaje, está diciendo, ahí en esa frase está diciendo, Él es Dios mismo. Este Redentor que viene, este Mesías que es anunciado, que va a reinar y que va a traer justicia y paz, ¿quién es? Es Dios mismo. Porque el nombre de Jehová no se le da a cualquiera. Bueno, podrán ustedes conocer a alguien. Yo sí conocí a un niño por ahí que, ¿cómo te llamas? Así le pusieron sus papás. Como hay muchos que se llaman Jesús, ¿verdad? Yo conozco algunos aquí. Pero lo que representa y lo que está diciendo aquí el pasaje y el significado que está tomando, dice, este Rey que viene a juzgar, que trae gozo, que trae salvación, que trae la bendición, es Dios mismo. Dios mismo que hace justicia a nosotros, justicia nuestra. El que nos da lo que nos corresponde. Dios mismo, obrando justicia, salvación. ¿Quién trae la salvación? Estamos preparándonos. Si se dan cuenta, el Adviento es un tiempo de preparación. Y cada día nosotros debemos estarnos preparando, estar listos para la venida. ¿Cuántos pasajes y cuántas parábolas y cuántas formas el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que teníamos que estar listos? ¿Para cuándo? Para su venida, ¿verdad? Para cuando Él venga y reine en una forma especial en nuestras vidas. Tenemos que estar listos. ¿Cuándo? ¿Sí se acuerdan de varios pasajes? Voy a retomarlos, he estado mencionando recientemente. El Señor Jesús, Mateo 24, anuncia su segunda venida. Y Mateo 25 hay 3 pasajes, 3 parábolas. Las vírgenes, ¿sí? ¿Qué era lo que tenían que ser las vírgenes? Estar preparadas, tener aceite en sus lámparas y estar atentas para la venida. Los talentos, ¿qué era lo que tenían que hacer los siervos
cuando el Señor les dio un talento, 5 talentos, 3 talentos, un talento, ¿qué tenían que hacer? Trabajar, hacerlos producir. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Ellos sabían cuándo iba a venir? No. Sin embargo, un día vino el Señor y la última parte, que es juicio a las naciones, donde el Señor Jesús, de ese capítulo, estoy hablando de Mateo 25, donde dice esa parte, ¿no?, que va a separar a las ovejas de los cabritos, y a algunos les va a decir que fueron justos y los va. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Así es lo que dice ese pasaje. Y van a preguntar, dice, ¿cuándo te vimos que tenías hambre? ¿Y cuándo te vimos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, lo hiciste a mí. Y a los otros también les va a decir, ¿por qué me van a castigar? Pues porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed. Pero ¿cuándo te vimos? También van a preguntar. Por cuanto no lo hiciste a ninguno de estos. Entonces, y digo, eso nada más son 3 ejemplos, pero hay muchos ejemplos más donde el Señor Jesús le dice a los siervos, siervo negligente, ¿va?, que no estuviste listo, no estuviste preparado para el momento. ¿Se acuerdan que hubo un siervo que comenzó a golpear? Dijo, ay, mi Señor tarda en venir. ¿Quién sabe cuándo viene? Y llega el Señor. Necio, esta misma noche vengo por tu alma, le dice. Algunos dicen, ay, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Y como oyen ahí que alguien dice, ay, para tal año se va a acabar el mundo, muchos están, ay, falta mucho. Necio, esta misma noche vengo por tu alma. Estemos listos, estemos preparados, estamos celebrando el Adviento, que es un tiempo de gozo, de alegría, porque el Señor viene a reinar. En medio de esta situación caótica, en medio de esta situación de corrupción, en medio de esta situación de injusticia, Dios tiene la promesa para su pueblo que Él viene a reinar. Estemos listos, estemos atentos, estemos preparados. Adviento tiene que ver, sí, con la Navidad, porque el Señor Jesús vino a cumplir para darnos salvación. Pero Adviento ahora también tiene que ver con nosotros como pueblo de Dios estar listos. No pensar simplemente, ya soy el pueblo escogido de Dios y no me va a pasar nada. Quien piensa así tiene que cuestionarse mucho si realmente es un hijo de Dios. Quien piensa así no ha medido lo que dice la palabra de Dios sobre cómo son los hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios está listo, está preparado, está atento para la venida del Señor. La invitación en esta hora es que cada uno de nosotros estemos listos y dispuestos y atentos. Parece que se cortó la señal o algo así. Y entonces, bueno, a lo mejor yo simplemente tuve un problema. Voy a aprender la primera vela, que tiene que ver con el gozo y la paz, y estemos listos y atentos para disfrutar del gozo y la alegría. Hoy es 1 de diciembre, hoy estamos preparándonos, recordando la venida de nuestro Señor Jesús, y estamos invitando a que cada uno estemos listos para esta venida. Damos muchas gracias a Dios porque el Señor Jesús vino y nos trajo salvación, nos trajo bendición, pero ahora estamos preparándonos para su segunda venida. Y la invitación al prender la vela y al estar haciendo todo esto de recordar, es que eso lo llevemos en nuestra vida en el día a día. Jesús reina,
Él viene pronto. Vino a salvarme. La Navidad me llena de gozo y de alegría por todo lo que Él vino a hacer. Él vino a sufrir, Él vino a morir por mí. Y eso a mí me puede traer paz y alegría y bendición. Vamos a orar, les invito a que ahí así como estamos, oremos al Señor. Señor, te alabamos y te damos la honra y la gloria. Señor, gracias por cumplir tus promesas. Vemos tus promesas todo el tiempo. A los profetas anunciaste tu venida, la venida del Cristo, del Salvador, del Señor, del Rey, Jehová, justicia nuestra. Hoy disfrutamos de eso, Señor, pero permite que ahora estemos listos para tu segunda venida. Atentos, despiertos, activos, haciendo lo que tú nos pides. Te alabamos, nuestro buen Dios, y te damos la honra y la gloria por tu cuidado, tu amor, tu bondad. En Cristo Jesús. Amén.